a la vuelta de Massoyer hablábamos porque teníamos ganas de hablar y hacíamos fuerza, porque las gargantas venían jodidas. Y el lunes ni te cuento. Y te cruzás con algún blanco y decís, che, ¿cómo te fue? Y acá andamos. Porque está jodida la garganta. Porque nos enorgullece ser blancos, gritar viva el Partido Nacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Vértice. Hoy con Enzo estoy muy contenta. ¿Cómo estás? ¿Me estás extrañando, Vale? Sí, la verdad que sí. No se nota porque te fuiste para la otra punta. Pero... bueno. Pero igual, uno siempre se extraña ahí esa voz que critica opositora. Con objetividad. Sí, se extraña mucho. Yo también extrañé el programa. ¿Sí? La verdad que sí. En teoría, viste que yo soy moderadora. Sos moderadora, entonces la más puedo objetiva. Entonces extraño tu voz. Bueno, hoy tenemos como invitados a Matías Olivera y a Sebastián Palque. ¿Qué tal están? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Tú? Bueno, buenas, agradecido también por la invitación y un placer estar acá. Muy bien. Vamos a tratar un tema puntual sobre, bueno, que hace unos días estuvo la marcha Massoyer del Partido Nacional y también hablar sobre ese sentimiento nacionalista. Pero quizás arranco contigo, Mati, para que nos cuentes qué es la marcha Massoyer. Muy bien, qué tarea me toca, la verdad que es una tarea muy importante contar un poco y acercarle a un montón de gente que capaz no conoce de primera mano qué es la marcha. La marcha se titula Marcha a Caballo por Aparicio Saravia. Es una marcha que se empezó a hacer en el 2004, allá cuando el doctor Larrañaga era el presidente del directorio del Partido Nacional. Se dispone allí antes de llegar al pueblo Massoyer, si vas desde Artigas hacia Rivera. Es un punto estratégico en el país en el cual está a metros Brasil. Es un triángulo que los invito a buscar en Google Maps. Es un triángulo que no es del departamento de Artigas, no es del departamento de Rivera y tampoco es del departamento de Salto. Entonces lo que se hace allí se marcha desde la ciudad de Rivera hacia ese monolito durante 3 días. Se sale desde Rivera el jueves a la mañana, el viernes a la mañana, el viernes a la noche se duerme en la ruta, al costado de la ruta, el sábado se marcha todo el sábado y el sábado noche se llega a lo que es el Valle del Lunarejo, el cual tuvimos el placer con Seba de dormir ya el viernes de noche nosotros que viajamos en camioneta, y el domingo de mañana el sábado de noche llegan los caballos allí la marcha y el domingo de mañana se marcha hacia el monolito subiendo la subida de Pena y llegando al acto conmemoración de la muerte de Aparicio Saravia, porque en realidad lo que es ese acto es la conmemoración de la muerte de Aparicio Saravia. Estar ahí frente a esa imagen de ese caudillo que murió por sus ideas y cómo esa muerte representa en realidad una victoria. Eso es bastante impresionante y bastante removedor, si se puede decir. Y bueno, y toda esta liturgia que capaz que para nosotros es bastante normal y nos llena mucho y nos llama a ir todos los años a la marcha, también tenemos que entender que hay gente que no lo vive de esa forma y que está en nosotros a abrir el campo a que esa gente pueda sentirse parte también del partido sin sentir todo este movimiento. Como te digo, quizás está en nosotros ese error de que no le encontramos la vuelta a abrir la cancha. Enzo. No, bueno, soy el único de la mesa que no participó de la marcha de Massoyer. Te invitamos al año que viene, Sí. Sería un placer que nos acompañes. No, no tengo el grato gusto, así que no sé cómo se vive, la experiencia que tal es. Sí tengo muchos conocidos que participaron y que han participado varias veces.
Lo que sí me llamó la atención una reflexión que hiciste, o vos, Sebastián, que comparaste un poco la fe con el culto a la personalidad de Aparicio, ¿no? Parece un poco, por lo menos, extraño, sobre todo por un católico, ¿no? Que piensa que el culto a la personalidad no tiene que hacerse capaz a un caudillo. No sé cómo es tu relación entre lo que es la fe cristiana con hacerle, capaz que no sé si te considerás saravista, ¿no? No sé si le dice así, pero... Sí, o sea, en eso último que decís, yo creo que si hay algo que nos une a los blancos es considerarnos oribistas y saravistas casi que en la totalidad. Después podemos ser herreristas, wilsonistas, un poco más de acá, un poco más de allá, pero los ideales de Aparicio Saravia vamos todos hacia ahí. ¿Y cuáles son esos ideales? Los ideales es, sobre todo, la libertad, o sea, pelear por la libertad, por las libertades y pelear por la honradez administrativa. Eso quizás hoy en día, con todo un montón de cosas que después podemos entrar si tienen eso, capaz que se nos va un poco largo el debate. Pero... Vamos a hacer una segunda parte. Siempre garpa la segunda parte. Las segundas partes. Pero no, cosas que han estado en las noticias últimamente, que quizás también volvemos a lo de los errores nuestros propios y de adentro. No hay que agachar la cabeza y hacer como que no pasaron. Hay que reivindicar esos ideales saravistas de pelear por las libertades y pelear por la honradez administrativa. ¿Cuáles son las libertades? Porque... Bueno, es que eso lo podemos llevar a la línea de tiempo literalmente. O sea, Saravia en su caso, peleaba por la libertad en el voto, para que todos pudieran votar, para que el voto fuera secreto, para que el voto no fuera pasible de fraude, que era algo muy común en esa época y en campaña, y lo que hablamos de la honradez administrativa, que bueno, que era todo dominado por la capital y por los doctores, y poco quedaba para la gente del interior. A ver, Aparicio no se levantó en la guerra civil, no se levantó en armas porque tenía ganas y quería tomar el poder. Aparicio se levantó en armas porque el pacto de la Cruz, que era el pacto que permitía que el Uruguay tuviese una gobernabilidad equilibrada dentro de los partidos políticos, que era que el Partido Colorado le permitiera al Partido Nacional incidir en la realidad del país, se rompió. Y ahí hubo un montón de gente del interior que dijo, muchachos, esto así no. Vamos a buscar que se respeten las libertades del país. Cuando en el Uruguay hubieron elecciones, en esos momentos, ¿no? Cuando en el Uruguay hubieron elecciones libres y con el voto secreto el Partido Nacional llegó al poder. El que se mantenga esa tradición, que se quede ahí, que se reivindiquen sí estos pensamientos, pero que quizás se viva de las tradiciones y no tanto de las causas, porque por ejemplo ahora votar por tradición, no estás votando propuestas, no estás votando ideas, vos votás por tradición simplemente por eso. Entonces quiero darle paso a ustedes después de este pensamiento para que reflexionemos en conjunto. No, bueno, sí, de eso que decís es muy cierto y es algo que también surge a veces en las charlas, y que surge sobre todo cuando hablamos de la juventud. Cuando hablamos de que los jóvenes hoy en día no se interesan por la política, no tienen interés. En realidad, no es que no tengan interés en la política. Quizás los políticos o los militantes como nosotros no estamos encontrando cómo llamar a esos jóvenes, cómo traer a esos jóvenes a la política. Porque, por ejemplo, los jóvenes sí se identifican con causas sociales. Sí siguen, por ejemplo, en la Marcha del Silencio cada vez tiene más gente. La Marcha del Orgullo tiene cada vez más gente. Hay un montón de causas sociales que arrastran un montón de jóvenes, y no jóvenes obviamente, pero que, o sea, en realidad no es que no se identifiquen, o sea, que no tengan nada, que no piensen en nada y que estén desinteresados. No se identifican con lo que la política les ofrece. Y eso también es algo para analizar nosotros y para ver qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no estamos abordando como para darle a los jóvenes algo para venir a la política y buscar ellos mismos cómo incluir esas causas sociales por las que militan.
Bien. Enzo, te doy paso. Sí, capaz que yo tengo varios puntos. En principio... Guarda con Enzo. No, Cuando dice que tiene varios puntos, agárrese fuerte. No, pero en principio, primero a mí por lo menos me preocupa un poco esa semejanza constante entre la fe y la religión con la política. Y yo lo había mencionado en su momento, que yo veo un poco esa parte del estatismo que hay en el Uruguay vinculado con la religión, en el sentido de... Tener fe en una religión es una cuestión, porque la fe viene de parte del sentimiento de cada persona que tiene a ser un ser superior que es el creador del universo. La política son personas, son seres terrenales que pueden cometer errores o no, pero depende de cómo traten de sujetar las acciones que mismo ellos pretenden hacer. Entonces me parece muy peligroso tratar de constantemente hacer una reflexión de que vaya de la mano. Yo anoté en una parte tuya que dijiste de Aparicio que decía la religión de sus instituciones. O sea, que las instituciones estatales se considera una especie de religión para hacerle culto y alabanza a la misma, me parece un poco preocupante. Entonces, que tengamos ese rezago de la historia en el Uruguay se comparte después con el vallismo y demás, de que siempre tratan de hacerle culto a las instituciones estatales para así crezca ese estatismo y que se permanezca durante el tiempo. Eso por un lado. Pues por otro, a través del interés de la política, comparto contigo que los jóvenes militan causas, pero justamente ahí está la diferencia, ¿no? Que la militancia de causas o de acciones sociales va justamente por el fondo de que tiene el asunto, y no los políticos que, por ejemplo, te hacen promesas de campaña que constantemente incumplen, ¿no? O sea, cada año, gobierno que pasa, quedan alevosas las promesas que hacen y no se cumplen. Quizás, yo entiendo que es muy difícil después gobernar, pero tenés que estar sujeto a que si sabés que es difícil gobernar, no podés andar con boca suelta diciendo todas las cuestiones que después vas a hacer o seguramente la vas a lograr. Eso por lo menos como puntapié inicial. Sí, no, me gustaría hacer una aclaración ahí. En realidad a lo que hace referencia es como al cuidar las instituciones, ¿no? Al como tener... la religión de sus instituciones. Sí, ¿no? sí, pero tiene Sí, es como una forma de hablar también un poco más poética de la época. Yo entiendo la referencia y estoy de acuerdo en cierto sentido, ojo, pero esto va más allá de la política en este caso y en esta situación en particular, ya teniendo en cuenta el contexto en el cual se vivía también, ¿no? O sea, no es la política de hoy. Pasaron 120 años desde que Aparicio Saravia murió. O sea, pero creo que en realidad un poco... Este tipo de reflexiones aparecen a lo largo de nuestra historia en distintos, capaz que caudillos, ¿no? Que se les suele decir, pero... No se les suele, son. No, bueno, tal, la figura son caudillos, son personas que han movilizado a muchas personas por una causa en sí, son caudillos. Bueno, entonces caudillos son todos los presidentes, ¿no? No. Y todos hacen movimiento por causa. Pero no siempre. Y la gente lo vota, no, bueno, pero muchas veces los votan por otra gente que lo lleva. ¿Y por qué nosotros, ahora como jóvenes, nuevas generaciones, siglo XXI, no marcamos nuestro momento? ¿Por qué no buscamos nuestra propia revolución o nuestro propio caudillo, sin dejar obviamente de obviar la parte histórica que es fundamental para no cometer los mismos errores? Pero ¿por qué vivimos del pasado y no nos adentramos a la actualidad? Porque, por ejemplo, una crítica que sí se le hace al partido es justamente lo que decía Seba, el tema de que el Partido Nacional no está pudiendo ver ahí de integrar, porque tiene muy firme la tradición, que está de más. Pero ¿por qué nosotros como nuevas generaciones no nos ponemos al hombro de somos jóvenes? Nosotros no pertenecemos a esa vieja política. ¿Por qué no construimos algo más en vez de copiar estructuras? Bueno, no sé. Sí, adelante, cualquiera. Bueno, disculpa, Seba. Yo creo que no. O sea, entiendo la idea, sí, pero estoy de acuerdo en cierto sentido, y yo creo que el Partido Nacional tiene una fuerte tradición, pero que esa tradición la hemos construido. Uh-huh. Porque no nos olvidemos que el Partido Nacional tiene 189 años de historia. Uh-huh. Y gobernó 6 veces. Sí. O sea, eso quiere decir que somos un partido del llano, como nos gusta llamarnos, un partido del llano que usa esas tradiciones para mantenernos unidos. Uh-huh. Y para que eso sea el puntapié a
a aterrizar la realidad del momento. Yo no creo que nosotros no tengamos nuestros referentes del día de hoy. Y ojalá el resto de los partidos tengan un Massoyer. Que es, muchachos, vamos a cargarnos de energía, a charlar, a compartir, a que tenés a gente de generaciones anteriores, como es Chiquito Sarabia, que es el padre de un amigo nuestro, que es uno de los organizadores de la marcha, que se baja el caballo y dice cómo está la cosa, y cuando pasó esto, y te cuenta las historias en primera persona, historias que pasaron hace 120 años, y son sus historias familiares. Y eso es el partido. Y el partido es un veterano que se baja del caballo, la recibe a la candidata a la vicepresidencia Ripoll, que ha sido muy disruptiva en el partido y hasta ahora, y se le ha visto como un impacto novedoso en las filas del partido, para bien o para mal, como se lo interprete cada uno. Pero le dice: bienvenida Valeria, acá va a entender que esto no es un partido, esto es un sentimiento. Bien. Entonces, vamos por ese lado. Es para tomar impulso y llegar a lo que nosotros queremos hoy. Que es que el partido le dé soluciones a los problemas de hoy. Entonces, no es quedarnos en el pasado, arraigado al pasado. Es tomar impulso para que las cosas tengan su madurez. ¿Y no creen que hay un discurso atrás del Partido Nacional que sí defiende causas y demás, que tiene como horizonte capaz algunas causas, pero que después, a la hora de tener el debate en serio, se centran mucho en el pragmatismo, ¿no? que llevar a la práctica cómo gobernar, que muchas veces se ha repetido, ¿no? Cómo gobernar y qué bien gobernar, pero después cuando se llega al gobierno, no sé si está el pragmatismo tan de lado. O sea, sí, se trata de ser pragmático, pero a la vez las decisiones que se toman parecieran que siguen siendo las mismas que se han tomado con los gobiernos anteriores. Por lo menos en las soluciones prácticas me refiero. Porque ya sea de que se tenga otro camino por hacer, por ejemplo, tiro una nomás, para que se me entienda un poco mejor. Se vino a hablar con el tema de la desmonopolización de ANCAP. Se negoció al final, no se hizo. Perfecto, salió la LUC, un nuevo método para hacer el cálculo del petróleo, ¿no? Se sigue haciendo de la misma manera que se hacía con el Frente Amplio, es discrecional. Entonces, en el pragmatismo ese tratar de gobernar mejor, se siguen tomando las mismas ideas que se hacían en el gobierno pasado. Eso, de antemano, es un claro ejemplo chiquito, pero que se repite en muchas áreas del gobierno, distintas índoles que me parece que son muy notorias, que resaltan a la vista. Sí, o sea, entiendo lo que vas. Entiendo también que lo que hablábamos hoy también un poco de las promesas de campaña. Es muy difícil hacer todo. Yo entiendo que es verdad. Llegar a un gobierno y, bueno, lo que estamos hablando hoy, el Partido Nacional no se ha caracterizado por gobernar tampoco, entonces como que encadenar una serie de cambios es bastante complejo. Sí, en esto que me decís vos, por ejemplo, el tema de los combustibles, quizás hay forma de mejorarlo. El Partido Nacional quiso hacer algo que el resto de la coalición no lo llevó. Y bueno, hay cosas para mejorar en el diálogo en un posible futuro gobierno de la coalición. Pero sí cambió la forma, sí cambió la transparencia con la que se hace. Más o menos, ¿no? Si sea discrecional y discrecional igual. Pero es más transparente, o sea, es algo que se hace en base al precio de paridad de importación. O sea, es algo... Pero no se utiliza, porque el precio de paridad de importación, a veces el jerarca dice, no se toma en cuenta, vamos a mantener el precio porque de todas maneras hay que cuidar a la población y demás. El mismo discurso que hacía el Frente Amplio, ¿no? No hacemos caja, ¿no? Claro, en realidad no está, lo que se decía antes era hacer caja para solventar cosas del gobierno. Bueno, o sea, las motivaciones no las sé. El tema pero transparencia hay. El tema es que cuando un poco más, por lo menos, caja no se hace. Claro, lo que hablábamos hoy un poco de el sentido amplio de la libertad. O sea, en este caso, quizás se puede mejorar la herramienta, el instrumento,
Pero lo que se está haciendo... Pero ya se votó y no se cumple lo que se votó. Eso es lo que estoy diciendo. Sí se cumple. La herramienta se usa. No, porque si yo hago un voto discrecional del precio del petróleo, significa que no se cumple lo que está en la LUC. Que la LUC establece el cálculo a través de la ecuación de cómo se tiene que fijar el precio del petróleo. Que si es discrecional no se está cumpliendo lo que se votó. Se toma en cuenta el precio de partida de importación y lo que se hace es el Y a veces cálculo se toma y a veces no. en base a los precios que se han tenido anteriores y los precios que se esperan tener. En cuanto a eso, sí, muchas veces no se ha subido, pero lo que sí se hace es bajar, ¿no? Acá se bajan los precios del petróleo, de los combustibles. Sí se bajan. Cuando hay que bajar, se bajan. Y siempre que han tenido posibilidades de bajar, se ha bajado. Cajita para el Estado, para tapar agujeros de otros lados, el Partido Nacional no lo ha hecho. Sí, por lo menos no me consta que lo haga. Justo ahora el equipo asesor de Delgado presentó gráficas de lo que se ha ahorrado con respecto al periodo anterior, donde se utilizaba el otro tipo de forma de... Pero el déficit sigue igual. El déficit de bueno. El déficit fiscal en general, digo, ¿no? Ah, bueno, o sea, porque lo está llevando ahora... No, porque por eso yo no quería entrar específicamente en ANCAP. Te puedo decir otra, por ejemplo, la regla fiscal, por ejemplo, que se implantó y bueno, y en la práctica no se hizo, porque se bajaron 0,5 puntos. Entonces, vas a dejar un gobierno casi igual que como te dejó el Frente Amplio. Con grandes cambios como nos ha caracterizado el Partido Nacional, ¿no? A ver, Aparicio, si hay algo, porque enganchando con lo que estábamos. No, claro, yo enganché por eso. Me parece perfecto, estoy de acuerdo. Con algo que nos ha caracterizado es a jugarnos entero por lo que hay que hacer. A capaz perder votos, pero hacer lo que hay que hacer. Y acá el partido lo hizo. No nos olvidemos que nosotros hoy estamos a 120 años después gobernando el país en coalición. Con los mismos que en su momento nos enfrentábamos, hoy gobernamos. Sí, bueno, ¿y ustedes no cambiaron a lo largo de su vida? ¿Son los mismos que cuando tenían 10, 11, 15 años? No. Y bueno, yo cuando tenía 15 vivía en Bella Unión. Y hay un montón de cosas que pensaba que hoy capaz que no. Y hay un montón de gente que capaz que no me sentaba a charlar que hoy me siento. Por supuesto. Porque creo que capaz que juntos podemos hacer algo interesante. Si hay algo que tenemos bien arraigado, es ciertas figuras que, por desgracia, no son ganadores. Pero sí son ganadores de la historia. O sea, no surgen como el ganador del momento, pero sí son el ganador de la historia porque son ideas que van pasando de generación en generación. Ganador electoral, decís. No, o por ejemplo, o sea, podemos hablar de los Leandro Gómez, de los Aparicio Saravia, de los Wilson Ferreira. O sea, no son hombres que en su época hayan sido victoriosos, pero sí sus ideas triunfan y sí sus ideas atraviesan el espectro del tiempo. Son ideas que hoy en día las llevamos y que a veces también puede ser que con el correr del tiempo se hablan muy livianamente y vemos wilsonistas por todos lados o vemos gente que dice viva Aparicio pero no sabe de lo que estábamos hablando hoy, de las ideas saravistas y también ahí podría decir que por lo menos, no sé ahora, la verdad no estoy muy cerca de los planes educativos, pero yo no recuerdo haber visto con gran notoriedad las gestas saravistas en el liceo o en la escuela. Parece que es algo que es bastante importante para la historia de nuestro país como para poder verlo con un poquito más de detalle. Pero es todo un cúmulo de cosas, de ideas. Sí, y tú mencionaste... Yo quería decir algo. No, que las divisas nacen en la batalla de Carpintería. No quería tirar un bolazo sin tener en la mente claro. Era en la batalla de Carpintería. Es donde nace la divisa colorada y la divisa blanca. Es un dato bien interesante. Excelente. Cómo nacen las divisas en sí. Bocha, ya no te necesitamos. Sacamos la invitación. No, tú mencionaste el wilsonismo, también el herrerismo. Y yo me remonto a la campaña pasada. También surgió así medio que de sopetón el movimiento sartorista. Ok, no quiero irme sin hablar de Juan Sartori. ¿Qué sintieron dos jóvenes blancos que por la sangre corre a Aparicio Saravia la llegada de Sartori? ¿Quién es Juan?
Ok. Juan terminó siendo un personaje particular dentro del partido. Yo debo admitir que cuando surgió Quién es Juan, yo no estaba tan sumergido en lo que es la actividad política del Partido Nacional. Yo creo que Juan fue una figura disruptiva que generó en algunas personas poco allegadas al partido simpatías y dentro del partido cautela, ¿no? Okay. Capaz que la forma en la cual llegó no fue la mejor, ni fue la mejor forma en la cual fue recibido, porque no nos olvidemos de eso. Pero hoy es un integrante del partido que cumple con casi todas sus obligaciones dentro de él. Y igual eso con el tema de no cumplir con la banca, el actual presidente en su momento cuando fue senador era de los senadores con más inasistencia en el Senado, entonces digo, no sé si influye tanto. No me consta esa información. Sí, en tanto la calle Pou, Larrañaga y Verónica Alonso en su momento eran los que tenían el índice más alto de inasistencia. Entonces digo, no sé si... O sea, si abarca para uno, tendría que abarcar para todos. Sin lugar a dudas, no me consta esa información. No, yo tampoco. Lo que sí tomo de lo que decía Matías es que me quedó la misma sensación. Que también lo podemos atar con lo de Valeria Ripoll, en cuanto a personajes disruptivos en la entrada al partido. Y yo creo que hay una falencia ahí en quienes nos consideramos blancos litúrgicos, podría decirlo. Me gusta el título. Sí. No está mal. No está mal. No, pero hay una falencia nuestra en capaz que no entender el quiebre de época y lo necesario que son esos personajes, pero sí ahí encuentro una diferencia entre Valeria y Juan, que es la cercanía con el militante, con el compromiso con la causa. Eso sí. Yo veo que Valeria hoy en día recorre los barrios, es una persona que charla con los militantes, está haciendo su trabajo de interiorizarse en la militancia del partido, y a Juan lo noto que él está en su labor, sea poca, mucha, yo no voy a juzgar eso de su labor legislativa, pero sí en cuanto a eso de la militancia y demás, no lo sentí tan cercano. Eso bien. Sí me parece que es lo que puede chocar un poco más. Ok, Enzo. No, bueno, conectando capaz un poco más genérico el tema de algunos conceptos. A mí en su momento me llamó mucho la atención el tema del nacionalismo. En las ciencias políticas hay algunas simbologías que tratan de representar el nacionalismo, con el tema de la bandera, el himno, la cultura en sí, con algunas simbologías específicas, tanto como el territorio. Y siempre, bueno, en su momento me vino la curiosidad de cuestionarlo, ¿no? Porque me parece que esa es la base también un poco de crecer, cuestionarse algunas cuestiones que están instaladas, pero que a veces hay que hacer la introspección. Y me parece que hay una correlación entre cuanto más nacionalismo hay, mayor estado de mantener las cosas como están en el país, ¿no? Yo creo que en el fondo triunfó la idea esa que ustedes decían de que no quieren parecerse a los demás, sino que seguir con la idea del Uruguay. Porque si vos te pones a pensar, la idea, por más de que se dijo siempre que Uruguay se quería parecer a tal modelo o el otro, nunca se copió de todo. Entonces, es verdad que Uruguay siempre fue lo mejor de Sudamérica, pero también siempre nos quedamos ahí. Y siempre me parece a mí que esa idea también de cuanto más nacionalismo, ver el interior del país, no me refiero solamente al interior porque esté fuera de la capital, sino todo lo que contiene el territorio, nos quedamos con esa idea de que el Uruguay como está bien, porque estamos mejor que los demás. Y nunca hay esa motivación por querer trascender un poco más, como sí la he visto en otros países, yo que sé, Nueva Zelanda, que en su momento está la comparación de que desde la época de Aparicio Saravia hasta 1980 era muy parecida a la economía, y después dio ese salto cuántico de decir hay que dar el giro, ¿no? Me parece que también habría que cuestionarse algunos conceptos que han sido un poco criticados, ya como el globalismo o el multilateralismo, pero por lo menos traerlo un poco a colación de qué Uruguay queremos, teniendo en cuenta la historia, ¿no? Del pasado del país, pero qué Uruguay queremos a futuro. Sí, es cierto lo que decís, y yo creo que hay ciertas fuerzas, por así decirlo, con las que hay que luchar a veces. El Uruguay es un país que le cuesta los cambios. Es un país que le cuesta los cambios.
Sí, con todo lo que hablábamos hoy, es cierto que el Partido Nacional, precisamente, si hay algo que ha tenido es que nunca ha pensado en los costos políticos que tienen los cambios. Eso no, o sea, al momento de hacer reformas, cuando ha tenido que hacerlas, las ha hecho sin medir costos políticos. Sí falta un montón en cuanto a lo que decís del multilateralismo, de las relaciones internacionales, falta. Yo creo que este gobierno ha tenido la intención de romper con ciertas trabas que hay. Pero el gobierno en sí o la figura del presidente, porque a mí muchas veces me cuestiono como ciudadano en sí, que a veces veo una intención de la declaración del presidente específicamente, pero después cuando ves la intención del gobierno en sí, que es una coalición, va un poco en disrupción con lo que dice el presidente, ¿no? Por lo menos no ejerce de la misma forma. Y después se ha acondicionado también la declaración del presidente con lo que fue al principio, con hoy en día, ¿no? Sí, igualmente hay una clara intención. Por ejemplo, ahora Ojeda tiene una clara intención de manejar las relaciones internacionales de otra forma y de que en parte el estancamiento de Uruguay está ahí. Sí, o sea, en parte el salto que tenemos que pegar para poder crecer más está en las relaciones que tenemos hoy en día. Sí, claro. Eso yo creo que está sobre la mesa. Sí, después hay un status quo que es difícil de vencer. Por ejemplo, Cabildo, que está en la coalición, ¿no? Por ejemplo, actores de la coalición y por ejemplo actores internacionales. Eso no lo podemos negar porque si bien ahora la situación argentina es bastante favorable a nuestra visión, tanto sea de Milei como de la canciller Mondino, hay países mucho más grandes que nosotros que no quieren soltar el Mercosur, que no quieren abrirlo. Entonces, estamos peleando contra gigantes. Lo seguiremos haciendo y como te digo, no van en esa lucha la medición de costos políticos. Se va a seguir haciendo. El tema es hasta dónde esa lucha puede ser victoriosa, pero yo creo que hay en esa línea hay cosas que se han hecho. Moriremos como Aparicio en el intento y buscando las libertades del país. Yo creo que sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que a veces nos quedamos un poco en el lugar pensando que estamos bien. Yo creo que hay que salir y buscar mercados internacionales. Creo que se ha hecho. Pasando raya, creo que se ha tenido poco éxito, es verdad. Pero hay intención. Se ha trabajado todo lo que se ha podido y un poco más. Yo creo que la figura del presidente y lo bien considerada que está a nivel internacional, eso nos ha ayudado mucho. El presidente no ha dejado pasar ni una oportunidad para hacer sentir su intención de que el Uruguay le brinde servicios y tenga un lugar de acogida para aquellas personas que quieran venir a invertir o quieran productos del Uruguay. Se ha tenido, por ejemplo, tiro un dato, pero la lengua de vaca, el mondongo, no se hacía nada con eso. O sea, se vendía en el mercado interno a precios bajos. Hoy se exporta, trayendo divisas extranjeras al país, un número importante. No quiero tirar el número porque no me acuerdo bien, pero lo decía el ministro el otro día en el cierre de la Expo Prado. Se han conseguido cosas. Son detalles. Yo creo que hay que ir por todo. Los vinos en el Uruguay, queso, se ha apostado. Porque, a ver, nosotros tenemos que ubicarnos en la palmera, como se dice, del interior, ¿no? Que es, ¿qué queremos hacer? Nosotros no podemos competir en volumen con nuestros vecinos, pero sí podemos competir en calidad. Entonces, vamos a buscar mercados de élite en los cuales podemos competir en calidad. Que el precio no es el problema, sino... No solo se crece con exportaciones, ¿no? O sea, porque sino en el fondo es como el modelo Easy de Vallaverre, ¿no? El agroexportador y con eso cerramos. Pero yo, o sea, creo que hay países que han triunfado sin exportar nada, ¿no? Se me ocurre Japón, por ejemplo. Pero, o sea, sin duda que hay que aprovechar, tenemos un campo muy, muy rico y que eso hay que aprovecharlo. No digo de que habría que desperdiciarlo, pero quizás mover un poco la matriz o el eje en el cual hay la economía uruguaya le traería mayor beneficio. Y creo que en general, o sea, hoy
el palo fue para el Partido Nacional, pero porque ustedes están presentes, pero todos los partidos me parece que tendrían que, por lo menos, hacer una visión. Yo hoy cité Nueva Zelanda, pero en su momento, cuando hubo la reforma económica en Nueva Zelanda, se sentaron todos los partidos y dijeron, bueno, económicamente hagan una apertura, todos nos sentamos, lo firmamos y acá a 50 años no se toca. Y el Partido Laborista, que es el partido más socialista de Nueva Zelanda, apuesta por el libre mercado, no se toca la economía. Entonces, pensar un poco por ese lado. Si nosotros vemos que a los países le va bien con una receta, ¿por qué Uruguay no iría bien si es de lo mejor que más estable, ¿no? de América? Y porque es otra cosa. Hoy tiré el palo de déficit fiscal y los salarios muy bajos, que sí lo creo, pero de todas maneras, si nos fijamos con el entorno, estamos. Sí, lugar a duda. Estoy de acuerdo que se debería sentar en una mesa a conversar y a planificar esas cuestiones de futuro. Sería muy interesante y creo que en Uruguay tenemos las condiciones y los partidos políticos funcionan de una forma muy eficaz y estamos en condiciones de hacerlo sin lugar a duda. Bueno. Sí, no, me encanta. Enzo, no faltes más, por favor, porque traes el tema económico y es como un ping-pong que va y viene, pero está muy bueno. Lo traes a la actualidad y qué importante que es la economía para el crecimiento. Quiero preguntarles ahora a cada uno, ¿por qué deben votar a Delgado y a Ripoll? Empezamos con Matt. Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, pero más allá de eso, qué complicado poder transmitir ese sentimiento o esa intención de... Nada, yo creo que estamos en la recta final de un gobierno, una coalición liderado por el Partido Nacional, como bien los decíamos, y Delgado plantea un segundo piso de transformaciones que es hincarle el diente a aquellas cosas que quedaron, que están en vías que se están haciendo y que se pueden mejorar. Okay. Yo creo que hay un montón de cosas que al país le es necesario profundizar. Por ejemplo, la reivindicación del interior y el mejoramiento de la infraestructura en el interior. Ya sea caminería rural, los puentes, las rutas, pero sobre todo el ir más allá con la descentralización de oportunidades estudiantiles que se ha dado a lo largo de este periodo. La Odelar ha puesto mucho dinero en el interior del país. En Paysandú se ha visto en estos últimos años una revolución en materia de educación terciaria. Yo tengo amigos yo soy de Bella Unión, no sé si lo dije, me gusta decirlo mucho. Yo soy de Bella Unión. Sí, lo mencionaste, sí. Y era, bueno muchachos, o Salto o Montevideo, y en Salto hay tales carreras, y si querés hacer algo más, Montevideo. Bueno, hoy no. Hoy tengo muchos conocidos y amigos que se van a vivir a Paysandú, con lo que eso requiere del desarraigo. O sea, es mucho menor el desarraigo de una persona que se va a vivir a otro punto del interior con una persona que se viene a vivir a Montevideo. Entonces yo creo que hay que apostar a la fórmula del Partido Nacional, por los cambios que se hicieron, por cómo nos hemos jugado la ropa a la hora de gobernar, de la forma en la cual hemos apartado del gobierno a quienes se han desviado del camino que nosotros creemos que es el indicado, y profundizar. O sea, los cambios están, hay que ir más allá y seguir por este camino y mejorar lo que se ha hecho. La verdad, no veo grandes diferencias entre las fórmulas que hay en de fondo. Entiendo que sí, después cada lista, cada sector del partido va defendiéndola como entiende, pero de fondo veo que reina la socialdemocracia en los candidatos. Y bueno, entiendo también que cada uno le da su impronta, pero a grandes rasgos las propuestas no parecen ser muy distintas. De hecho, ahora hay una competencia ahora por quién da más dinero a los estudiantes de secundaria, ¿no? Porque ahora salió Orsia con otra propuesta y a dar otro dinero, que también había dicho Delgado que iba a dar el tema de las becas. Entonces es como que se juega más o menos en el mismo terreno. A mí no me convence, estoy abierto como siempre a que sí me convence alguna fórmula o a futuro, pero no, hoy en día entiendo que los problemas del Uruguay son más de fondo.
no tenemos problemas como tienen otros países, por suerte y gracias a Dios, pero justamente eso es lo que nos está chanchando. Y me parece que como estamos tan bien, podemos mirar hacia más y proyectar un Uruguay que vendría a ser mucho mejor para todos los ciudadanos que pertenecemos a este país. Y no lo veo en las propuestas, veo que las propuestas siguen siendo muy pacíficas y apaciguadas con lo que son las reformas que para mí tendrían que haber de raíz en este país. No, yo creo que hay algo que en esto que estamos hablando y fuera de la broma, que sí pasa, por suerte no pasa en Uruguay, pasa en otros países, que pese a la posible mala imagen que tenga la política o los políticos, en Uruguay no se descree de la política o no se la bastardea como un instrumento. Entonces sí, lo que decía Matías me parece bastante importante, que el instrumento de cambio es la política. Yo creo que es el lugar donde se puede incidir realmente. Y ahí nos está faltando cómo atraer los militantes de las causas sociales a que vengan a la política a proponer sus cambios. Y creo que hay que darle el lugar y la importancia que tiene la política en todos estos temas, porque en otros países lamentablemente se ha perdido un poco, no solo el interés, sino que se ha perdido el respeto por la política. Por la política y por los valores. Y eso trae bastantes principios. problemas. Sí. Que por suerte no tenemos. Sí, tal cual. Principios y valores, qué amigo el compañero de Argentina, ¿no? Que casi blanco se puede llegar a decir. Sí. Y principios y valores tiene una cercanía importante con el Partido Nacional. ¿Sos morenista? No, yo no soy morenista, pero no sé pero si no hubiese... ¿sí? No, peronista no. Seguro que peronista no. Pero es un partido peronista, ¿no? Sí, es un partido peronista, pero el problema que tiene el peronismo, a diferencia de cualquier partido dentro del Partido Uruguayo, es que todos son peronistas y todo es peronista. Acá no, por Todos suerte. se autoidentifican. Todos son peronistas. Se dibuja todo y es complejo. Ese abanico es bastante complejo. Bueno, me encanta la dinámica que se da, pero ya no tenemos más tiempo, chicos. Queda abierta la invitación para que Muchísimas gracias por vengan venir. una segunda vez. También invitamos a jóvenes de Frente Amplio, del Partido Independiente. Tienen que venir. Sí, y de todos los partidos políticos. Qué importante es que se dé este intercambio, este encuentro con jóvenes. Eso es muy destacable. El cuestionar también, el cuestionar es fundamental, el alimentar ese pensamiento autocrítico es el mensaje que tiene que trascender las pantallas. Y bueno, recuerden que es honroso defender lo correcto, por impopular que parezca. Y nos despedimos con la música de Vértice. Muchas gracias, chicos, por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Un placer. Chao, nos vemos. Pausas en el camino marcan el compás. En el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.